y quien es responsable de esta ponencia es la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, y a cargo de la doctora Sandra Mónica Olano Bracamonte. Ella tiene una maestría en docencia universitaria, una maestría también en psicología con mención en programas de protección para niños y adolescentes en la UNIFE. Tiene doctorado en educación y doctorado en psicología. Especialista en problemas de comunicación y lenguaje en CEPAL y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en terapia familiar y sistemática con mención en violencia y adicciones. Es especialista también en grafología. Actualmente ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y vicerrectora académica de la Universidad Católica Benedicto XVI. Vamos a recibir con fuertes aplausos a la doctora Sandra Mónica Olano Bracamonte. Bien, buenos días con todos. No quiero pasar por alto porque esta es nuestra casa, de alguna forma la que ha albergado o la que viene albergando estos 3 hermosos días para nosotros. Ya lo había referido nuestro rector el primer día de la inauguración del evento. Nos ha llenado de mucho orgullo contar con todas las personas, una vez más agradecer a todos los representantes como máximas autoridades de las universidades católicas de nuestro país. Este es un elemento importante porque da y marca un hito importante en toda la historia de nuestro país, para poder saber que estamos asumiendo una gran responsabilidad y un gran reto, que seguramente ha tenido un momento de inicio, pero definitivamente no tendrá término, y esa es la gran responsabilidad. Muchas gracias por acompañarnos, y ahora sí voy a permitirme compartir con ustedes desde mi experiencia profesional. Soy psicóloga, y esto hace que nuestro trabajo psicológico también empecemos a generar diferentes acciones. Seguramente lo que vamos a ver hoy, ya la doctora Patricia, quien bien me antecedió, lo ha manifestado. Este es un elemento que indiscutiblemente trae una serie de efectos psicológicos que seguramente no son nada nuevos, pero que sí es importante hacer un alto para poder conocer los elementos importantes y de qué manera podríamos generar nuestra vinculación y nuestra responsabilidad en esta gran tarea. El nombre de la conferencia es Efectos Psicológicos de la Violencia. Vamos a empezar. No pretendo dar una cátedra de psicología, ni mucho menos. Perdón, ¿hay el micrófono suelto? Bien, les decía, no pretendo dar una cátedra de psicología, pero sí para los psicólogos nos es muy importante partir desde ahí, y es que esa es la esencia del ser humano. Las personas naturalmente o erróneamente vivimos una vida un tanto robotizada, muy mecánica, y probablemente este sea uno de los muchos elementos que podría ser el inicio de esta lamentable noticia que es la violencia en todo sentido y en las diferentes edades. Es importante que las personas tengamos claro qué es lo que implica ser un ser humano, qué es lo que implica una persona. Los psicólogos decimos 2 preguntas importantes que a veces, a pesar de tener 50, 60 o 70 años, resulta ser un tanto difícil responder. Es ¿quién soy? ¿Y por qué soy importante? Es tarea para casa si de repente todavía complica un poco responder, pero insisto, eso es uno de los elementos prioritarios que hay que manejar. Hablamos de calidad de vida. ¿Qué implica calidad de vida? ¿Qué otros elementos están inmiscuidos en ella? Y aquí un punto importante que me he atrevido a plantear 2 imágenes distintas. Las 2 manifiestan equilibrio, pero la imagen entre una y la otra son totalmente distintas. Eso hace que la tarea, desde esta perspectiva, sea una tarea exclusivamente personal. No dejo de reconocer los otros elementos intervinientes, pero aquí marca la diferencia entre la primera imagen, donde aparece un equilibrio, donde solamente están 2 piedras, y en esta última, donde persiste el equilibrio, pero bajo un contexto o una dimensión distinta. Bien, eso es un panorama genérico para poder hacer una parte introductoria a lo que va a implicar el trabajo. Todas las personas queremos ser libres en todo sentido bajo los diferentes parámetros. Definitivamente no estar atadas a nada ni a nadie que pueda aniquilar la existencia del ser humano, y específicamente en esta oportunidad si hablamos de las mujeres. Eso es una última imagen que no quisiéramos que se diera, bien, pero acá hay una cosa elemental y ya la doctora Patricia lo había referido cuando nos alcanzaba las estadísticas. Probablemente las secuelas o los efectos psicológicos sean los de mayor preponderancia, los que se pueden generar con mayor frecuencia o mayor porcentaje, pero lamentablemente son los más silenciosos, o lo que la víctima o el victimario no son capaces de reconocer. Por eso es que me atreví a poner esto, donde dice el silencio también tiene
Sabemos pues que la violencia puede estar en todos los elementos de nuestra vida, en todo nuestro desarrollo, desde las instituciones educativas. Yo por la mañana, permítanme un segundo, salí muy temprano hoy por la mañana antes de venir aquí, y eso es un error diario. La violencia está diaria, seguramente nos acompaña, y a veces de forma inconsciente generamos actuaciones que no son las mejores. Veía una señora que dejaba una niña, una ratona, yo calculo de no más de 6 o 7 años de edad. Sabemos que los niños son traviesos por naturaleza. Y era una niña, coincidentemente, la mamá bajaba del auto y la dejaba, y la mamá toda, no verbalmente, es decir, la parte de la gestualización, muy fruncido el ceño, recuerden, eran las 7 de la mañana, la niña seguramente medio dormitada por la hora de ingreso al colegio, la mamá le limpiaba en pantalón y te decía, te he dicho, tú no me entiendes, y le levantaba la voz, ¿no? Un gesto muy a lo increíble Hall, perdón que lo diga de esta manera, tú no me entiendes, te he dicho que no te arrodilles, tú no te puedes ensuciar. Yo decía, ay Dios mío, bendito Dios que me diste la oportunidad para ser psicólogo, para poder detenerme, ir a la mamá y decir, oiga, perdón, deténgase, ¿no? Recuerda que es una niña, déjela crecer. Ahí estamos hablando de violencia. No es que la mamá lo haga a propósito, pero es una cuestión conductual, una cuestión que tenemos aquí, lo que llamamos paradigmas socioculturales. Y así como lo has introyectado, se necesita retirar, reeducar. Hablamos en las reuniones en estos días con los señores rectores que la base de todo este cambio, correcto, es educación. Y es que el proceso de combate o de lucha contra la violencia ha tenido una fecha de inicio, pero lamentablemente esto no va a terminar. Esto implica trabajar de forma constante y de forma diaria con diferentes estrategias y técnicas para tirar abajo, lamentablemente, estos elementos. Entonces, como les mencionaba, la violencia está en los diferentes espacios de vida. Vamos a revisar de forma muy genérica qué implica la violencia aquí. La violencia son situaciones o acciones que generan elementos de omisión o acción. ¿Para qué? Para tratar de degradar o de controlar, de tener el poder y el control de la situación. En este caso, si hablamos de la mujer específicamente sobre ella, que va a generar o va a plantear una serie de estrategias que van a aniquilar, van a minimizar o van a perturbar las acciones que ella pueda generar, si estamos hablando de la mujer, que va a perturbar las decisiones o va a tratar de hacer cambiar sus posiciones frente a las decisiones, en este caso de ella, va a romper probablemente las creencias, va a generar situaciones de manipulación. Como estamos viendo, sencillamente no es libre, sencillamente no es ella porque está gobernada por algo o por alguien. Todo esto, como sabemos, ya implica un impacto. Este impacto, recordemos, a pesar de que sean las mujeres, no necesariamente tiene la misma marca. ¿Bien? Las huellas son distintas para ellas y por ellas. ¿Por qué? Porque todas tenemos experiencias de vida distintas. Cuando somos niños, y me atrevo a decirlo, a veces vivimos, les decía ya hace un instante, un mundo robotizado, un mundo desnutrido de emociones. ¿Quién de nosotros cuando ha salido de casa ha despedido a quien deja en casa, a los niños o a quien se queda, con un beso o con un abrazo? Somos resistentes o reticentes al afecto, sobre todo a tocamientos, porque probablemente aparecen en nuestros patrones culturales y eso hay que erradicar. Entonces les decía, estos elementos dejan impactos o huellas totalmente distintas en las personas. Indiscutiblemente, cuando hablamos de violencia, estamos afectando en principio la vida de la persona como ser humano, como tal. Luego, por ende, se está afectando su núcleo familiar más allá del tipo de familia al que ella pertenezca y, por ende, todos los entornos en el que ella se vincula o se desarrolla. Ya la doctora Patricia bien lo ha referido, se afecta desde el aspecto intelectual, desde el aspecto educacional, desde el aspecto laboral, porque es que ella como trabajadora no rinde. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y ahí viene el error de atacar probablemente a su aspecto técnico. ¿Por qué no ir más atrás? ¿Cuál es la esencia de ella como persona? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Y eso es lo que de alguna forma nuestro trabajo profesional en psicología nos permite generar o trabajar. Definitivamente, a hablar de violencia hay un impacto muy importante y lamentablemente con alto porcentaje en lo que implica todo el aspecto psicológico del ser humano, en este caso, específicamente de la mujer. Como están viendo en la lámina, aparece o afecta una serie de áreas de desarrollo de ella,
como mujer en este caso. Las más resaltantes es la social, la parte conductual naturalmente, el afectivo relacional, y eso trae como secuela otro tipo de elementos desde el vínculo con la pareja, el vínculo a nivel laboral, el vínculo propiamente con la familia, si hablamos con mayor razón, respecto a los hijos probablemente, y otras áreas que se tienen que manejar. Y a veces, en muchos casos drásticos, lamentablemente es candidata al suicidio. Ahí estamos viendo la repercusión psicológica. Les decía, ya puede generar desde alteración algunas cuestiones de capacidades de ella, o incluso, peor aún, afectaciones a cuestiones o convertir en situaciones a nivel de trastornos emocionales o psicológicos que hace que la intervención sea un tanto más compleja o que la perspectiva de salud mental sea más difícil. Afecta naturalmente las capacidades y las funciones mentales de ellas, generando una serie de trastornos diversos, hasta incluso algunos trastornos disociativos que ameritan el tratamiento también farmacológico. Tomen en cuenta que estamos hablando no solamente de una afectación psicológica, sino también que se convierte en un problema físico. A cualquiera de nosotros, probablemente cuando hemos ido al médico, nos dicen que no tenemos nada y que en todo caso nos derivan al psicólogo. Él diría, pero ¿qué tiene que ver el psicólogo en todo esto? Es que tu problema inicia a nivel psicológico. Cuando se convierte en un problema físico, conocemos el proceso de somatización, y a partir de ahí es que aparecen esos elementos. O lamentablemente en estos casos genera menoscabo temporal o permanente, o en el peor de los casos, algunas situaciones podrían verse irreversibles. ¿Cuáles son los cuadros generales presentados a nivel de la repercusión, a nivel de violencia? El 60% de las mujeres maltratadas tiene repercusiones psicológicas moderadas o graves. Lo que pasa es que alguien decía, ¿no? El circo debe de continuar. Sí, pero ¿qué hay detrás? Detrás de ese circo, detrás de ese panorama, ¿cuán bien se ha preparado el personaje? De forma genérica, como ya lo decía, se afectan la conducta, el aspecto social, los aspectos emocionales, alteraciones a nivel de la conducta sexual de igual forma, el funcionamiento intelectual, la salud física, ya se los había mencionado hace un instante, y naturalmente las consecuencias laborales. Algunos síntomas frecuentes o recurrentes, no son los únicos, ojo allí, pero son los más frecuentes en pacientes con este tipo de violencia. Ansiedad, hiperactivación, y hay una situación compleja a nivel físico, ¿bien? Tristeza, sensación de indefensión, es decir, siente que no tiene la capacidad para defenderse, siente que no tiene valía para poder enfrentar. Hay una desnutrición, digamos, de la parte de la resiliencia, rumiaciones, déficit en solucionar problemas, pérdida de autoestima, la habilidad emocional es sumamente, entre comillas, sensible o susceptible a cualquier situación. Ideación suicida, lamentablemente, dificultades en ámbito sexual, la fatiga y el insomnio. Bien, entonces generalmente les decía ya, aparecen estas pacientes, valga la oportunidad, que van y asisten al médico, pero en realidad la razón es otra, la razón es el aspecto psicológico y muchas de ellas podrían estar siendo víctimas de violencia. Tenemos un elemento importante que ya les había mencionado hace un instante, el trastorno de estrés postraumático, que generalmente lo padecen las mujeres que fueron secuestradas, sin embargo también las que son violentadas bajo cualquier modalidad. Este trastorno de estrés postraumático se espera que dure no más de medio año, en el peor de los casos 1 año, con intervención psicológica, psicoterapéutica, incluso en algunos casos psiquiátrica. Entonces, como estamos dando cuenta, la intervención aquí amerita que sea necesariamente a nivel de equipo de profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que me acompaña el trastorno de estrés postraumático? Es después del problema, después del impacto que ella recibió. Tomemos en cuenta que el impacto no se ve o no se refleja con la misma intensidad para todas, ¿bien? Estamos hablando de que el 63.8% de las víctimas de violencia, en este caso, han sido afectadas o han reportado este trastorno de estrés postraumático. ¿Qué características lo acompañan? El embotamiento emocional, hiperactivación, el temor de volver lógicamente a experimentar una situación de estas. Como estamos viendo, le genera un terror increíble para poder hacer frente a situaciones. Su habilidad emocional está al borde. Necesita, lo que decimos en un lenguaje muy coloquial, muletas emocionales para poder continuar caminando. Si esta mujer no tiene un poder emocional, por lo menos básico, mínimo, difícilmente va a tomarse el atrevimiento de poder ir, siquiera hacer el intento para poder establecer la denuncia.
El síndrome de la mujer maltratada, que está asociada directamente con ello, lógicamente aparecen algunos niveles de personalidad asociados a esto, que la vuelve con mayor facilidad para poder acceder o para ser víctima de violencia. Bueno, algunos elementos allí. Luego el síndrome de abandono, que en realidad ella deja su vida y no tiene control sobre ella. Se abandona desde el aspecto físico. ¿Qué más vamos a decir respecto a la salud? De igual forma, no consume la alimentación, hay mucho descuido en su higiene y su apariencia personal. De alguna forma ya es una mujer que empieza a transformarse, que ya empieza a caer en algunos parámetros de mayor preocupación, en este caso frente a la familia, que son las primeras personas que podrían estar detectando esos elementos. Bien. ¿Cuáles son las repercusiones más resaltantes? Insisto, lógicamente es una baja autoestima, producto de la experiencia traumática, porque hay un problema de autonomía, hay un problema de un déficit de su autoconcepto. La pérdida de habilidades sociales, es una mujer que tiende a aislarse, ya no participa, no se vincula porque asume que no tiene la capacidad para hacer frente ni siquiera para establecer un diálogo común y corriente que previamente seguramente sí lo ha manejado. Cansancio y fatiga crónica, ¿por qué? Porque justamente está desgastada emocionalmente. Más que el cansancio físico, genera mayor peso el cansancio emocional y es mucho más agotador. Luego aparecen problemas, les decía ya, que están vinculados a la parte intelectual, problemas de memoria y concentración. Esos elementos se pueden ver en los diferentes espacios de acción de ella, laboral, a nivel de familia, distorsiones del pensamiento, empiezan las cefaleas crónicas, los clásicos dolores de cabeza, las famosas migrañas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando van a consulta el paciente, los psicólogos decimos, en este caso sí es ella, ¿no? Usted sufre de algo en particular, ¿qué es lo que le molesta casi siempre? Y ella dice, yo sufro con problemas de garganta. Si nosotros vamos a la parte psicoterapéutica, y perdón que lo diga, ¿qué implica que la persona sufra con problemas de garganta o su patología sea recurrente? Es porque te estás tragando las cosas. ¿Qué es lo que no estás verbalizando? ¿Por qué tienes problemas de cálculos renales? Si es en el riñón derecho, el riñón izquierdo, el problema oncológico. Dentro de mi trabajo realizamos una serie de actividades con pacientes oncológicos que se han detectado una serie de elementos donde se tornan o se asocian directamente a cuestiones de violencia, por ejemplo, ¿no? Y así una serie de características que aparecen como resultado de haber sido víctimas de la violencia, ¿no? Ya pierde el interés de participar en las actividades que sí inicialmente le resultaban seguramente muy complacientes para ella, sencillamente ahora pierde el interés, y así con una serie de actividades o características puntuales. Aparecen las alucinaciones, definitivamente, como les digo, ya el cuadro patológico ya se va incrementando, es una situación de mayor seriedad. Episodios disociativos de flashbacks, esto quiere decir que revive la mujer lo que probablemente vivió en un instante, y eso hace sencillamente que intente rehuir de la misma experiencia. Hipervigilancia, hiperventilación, probablemente su ritmo cardíaco se va incrementando, puede resultar siendo una paciente hipertensa cuando antes no lo era, y probablemente la razón o la causa podría ser que sea víctima de la parte de violencia. Bien, trastorno del sueño, es una mujer que no duerme naturalmente. Si nos estamos dando cuenta aquí, el aspecto psicológico no es solamente a nivel de pensamiento, sino que conecta necesariamente con aspectos físicos, lo cual hace que definitivamente y de modo integral empiece a tener una salud deteriorada. Bien, les decía, ya lo hemos mencionado, el intento de suicidio. Ahora sí, la pregunta importante, ¿quién debe cambiar? ¿La víctima o el victimario? Seguramente que la respuesta es difícil. Probablemente la mayoría de respuestas vaya, bueno, debe de cambiar la víctima o debe de cambiar el victimario. Vamos a ver qué es lo que nos dice después algunas imágenes por allí. En el mundo ya no existen las mujeres maravillas, no existen tampoco los Superman, porque solamente se quedaron en la historia de los dibujos animados para nuestros pequeños. Actualmente estamos nosotros para poder hacer frente, para poder generar ciertas situaciones y ciertas cuestiones básicas. Ojo, la tarea no es tan sencilla como puede verse. Entonces empieza la necesidad de poder plantear algunas posibles alternativas, que seguramente no son del todo novedosas, pero que es importante poder promoverlas aún más. Una de las primeras posturas para poder empezar a trabajar probablemente es erradicar algunas nociones o algunas conceptualizaciones que solo buscan justificar
¿verdad? Algunas acciones, tanto de la víctima como del victimario. Son importantes elementos a poder de alguna forma erradicar. Otro de los aspectos importantes, aquí sí es un elemento sumamente importante, porque la mujer que es víctima de violencia bajo cualquier circunstancia es porque hay elementos definitivamente que la vuelven pobre emocionalmente y vamos a tratar de enriquecerla. Puede que ella ni siquiera se dé cuenta porque no es consciente de este proceso, pero hay que hacer un trabajo. Me atreví a poner este proceso de cambio de la oruga. Yo quiero verla así, pero probablemente está allá. Los psicólogos o quienes tratemos de acompañar, de ser las muletas emocionales para ella, no le podemos dar la solución. Lo que tenemos que hacer es generar en ella o promover en ella algunas cuestiones o elementos, como lo llamamos, recursos personales. No le puedo dar la solución, porque en todo caso la solución la va a hacer y el cambio va a ser solo instantáneo. Necesito que empiece a cambiar y que paulatinamente sea ella misma la que haga un trabajo personal para justamente ser quien sea la partícipe o el ente dinámico, digámoslo así, para que genere su cambio. Por eso es que lo he planteado como proceso de cambio, es el proceso de la oruga, ¿no? Que finalmente se torna siendo una mariposa. Los recursos psicológicos que hay que trabajar, uno de muchos es el proceso de la resiliencia, que hay que permitirle promover en ella, hacer frente a problemas, frente a situaciones. Recuerden que esto es un proceso de entrenamiento, no es cosa de que se tome un libro, se lea en un día y listo, ya conozco las estrategias para poder manejarlo. Hay una serie de elementos y de factores que ameritan o que son necesarios que puedan intervenir para ver el proceso de recuperación en el caso de ella. ¿Bien? Tenemos que tomar en cuenta, no podemos descartar que cualquiera sea la persona, es un ser humano que siente, que piensa y actúa, y en función a eso hay que buscar desarrollar o promover su desarrollo integral. Es importante también, y ese es otro elemento generalmente que ocurre o que aniquila a los seres humanos, creyendo que somos adultos, ya estamos, perdón que lo diga, bien viejos para poder jugar. No, al contrario, tenemos que participar en actividades, se les llama tiempo fuera, actividades de las que te permitan disfrutar, de las que te permitan de pronto revivir, eso es lo que llamamos ese niño emocional, que seguramente en muchos de nosotros, hombres o mujeres, podría estar siendo aniquilado. Los reconocimientos, eso es importante, seguramente es un elemento trascendental manejarlo o trabajarlo dentro del centro laboral. Es básico la expresión verbal y no verbal. Los seres humanos en realidad somos el 80% o en todo caso nos impacta el 80% cuando hablamos del lenguaje no verbal. Y eso se trabaja bajo gesticulaciones, bajo expresiones, bajo caricias. Y a veces nuestra conducta suele estar aniquilada por algunos paradigmas de la sociedad. Bien, entonces ahí hay elementos importantes que hay que trabajar. Indiscutiblemente el desarrollo de valores es otro elemento que hay que trabajar en ella o repotencializarla porque seguramente está bastante bajo. Y el trabajo con familias, que esto no es de ahora, es de todo el tiempo y seguramente continuará más allá del patrón o de la estructura familiar que dentro del núcleo se maneje. Puede ser una familia funcional o disfuncional. No importa cuál sea la modalidad, lo importante es tratar de intervenir para poder generar acciones. Otro de los elementos importantes es trabajar con sus entornos, es decir, cuando ella es la víctima, en este caso, es buscar una de las personas, si no es un miembro de la familia, alguien que ella sienta cerca a ella para que sea o sea el soporte o las muletas emocionales como nosotros lo llamamos, ¿bien? Y luego definitivamente pues hablar de violencia es hablar de un trabajo multi e interdisciplinario. Aquí viene ya la intervención dependiendo de las características de esta mujer, de cómo está, de en qué estadio se encuentra, qué otros elementos están afectando, es importante poder trabajar. Vivimos en un mundo globalizado, acelerado por la parte seguramente a nivel de redes, a nivel de internet, pero seguramente muy retrasado en el aspecto emocional, en el aspecto de desarrollo personal. Creo yo que ha llegado el momento oportuno para poder tratar de manejar un equilibrio en ese tipo de desarrollo. Y aquí viene un poco cuando yo les decía quién debe de cambiar, si la víctima o el victimario. Creo yo que las dos imágenes van a ayudarnos un poco a visualizar con un panorama mucho más amplio la historia. Y aquí les he puesto, esto podría empezar a cambiar la historia. Tenemos la primera imagen y tenemos esta segunda. La primera imagen es cuando la persona está sometida en una situación de violencia donde seguramente las personas que la rodean la perturban, probablemente entorpecen su desarrollo integral.
necesita salir del espacio tóxico contaminado. Pero para salir necesito trabajar con ella, necesito repotencializar situaciones personales. De lo contrario, ella no va a ser capaz de reconocer que está contaminándose o que está viviendo en un entorno tóxico. Si esa no es la posibilidad, tienen otra posibilidad. A veces, no siempre, el estar solo puede ser el mejor resultado, puede ser la mejor opción. A veces es importante buscar elementos de ayuda, buscar las famosas muletas emocionales para poder salvaguardarnos y poder sentirnos mejor. Naturalmente, insisto, esa no es una tarea muy sencilla, es una tarea constante y permanente con diferentes estrategias y elementos. No podía dejar de lado, es un elemento importante que nos acompañó hacia el año 2018, aquí en nuestra ciudad, que él mencionaba una de las muchas frases que tiene, seguramente alusivas o vinculadas a la mujer, y dice: la mujer tiene el gran tesoro de dar vida, ternura, paz y alegría, justamente al referirnos al tema central, que es justamente ese detalle. Y bien, por esa razón, la próxima diapositiva es una cuestión metafórica que espero seguramente la puedan entender. Respira luz y libertad, construyen camino. Mujer.